Hola, bueno, vamos a preparar una laser gun o metralleta o nerf gun, como le llaméis vosotros, ¿vale? Bueno, pues para hacerla vamos a partir de un bizcocho rectangular, que ya tengo aquí horneado, es normal, lo podéis hacer con cualquier receta simple, y os voy a dejar una plantilla aquí en el link abajo, mejor que esta, luego la haré en Photoshop con colores, etcétera, pero bueno, básicamente aquí la veis, vamos a recortar estas piezas que os marco aquí, que son las piezas que la componen, ¿vale? El cuerpo principal, el mango, el disparador, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo siempre de un bizcocho rectangular para que os valgan estas partes. Entonces, la primera línea, el primer corte que realizamos es por la mitad, transversalmente con el bizcocho, como veis en la figura. Así que lo cortamos a lo largo por la mitad, con un cuchillo de sierra siempre, acordaros, para cortar los bizcochos. Bueno, pues separáis esta pieza, ya la tenéis. Y como veis, lleva un pequeño corte, otro rectangulito dentro, que separamos. Y ya tenemos la pieza grande preparada, que es la pieza principal, el cuerpo principal de la pistola. Bueno, pues vamos a por la siguiente pieza. Como veis, vamos a cortar un cuadrante que está colocado a un tercio, un tercio del bizcocho que tenemos aquí, de este rectángulo. Recortamos este rectangulito. Ahora la pieza de aquí también por la mitad. Esto va a ser la parte que va adelante, no sé cómo se llama, la verdad. Vale, bueno, pues tenemos las piezas principales, luego haremos ya los detalles y recortaremos más. Ahí, por ejemplo, que va a ser la empuñadura o el mango, no sé cómo se llama, vamos a hacerle estos circulitos que veis aquí para meter los dedos. Bueno, pues aquí tenéis vuestros trozos. Si queréis antes de cortar podéis dibujar con un rotulador comestible encima, por si os equivocáis, luego va a quedar tapado. Vale, lo voy a poner más rápido. Aquí le hemos realizado un pequeño corte para que quede más estrecho de un lado y con un cortador circular, para que quede más perfecto, voy a hacer esta parte. Si queréis también lo podéis cortar con vuestro cuchillo en forma redondeada. Yo voy a hacer que quepan 4, entonces he cogido la medida que me permite hacer esto. Si no, bueno, pues hacéis la parte media y vais dibujando los semicírculos. Esto es donde supuestamente van colocados los dedos cuando coges un arma, una metralleta o pistola. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, como siempre, es humedecer un poquito el bizcocho. Entonces yo he preparado un almíbar de melocotón, como veis, y para que penetre bien en el bizcocho, le hago con una brocheta unos agujeritos, como habéis visto. Lo agujereo bien y entonces le paso el almíbar por encima. La parte de arriba de los bizcochos suele ser más dura, no es tan porosa como la parte de abajo, lleva como una especie de costrita, igual que el pan, la corteza. Entonces hace falta que lo pinchéis para que entre bien. Todas las veces que necesitéis, no se va a ver, así que no tengáis pena por el bizcocho. Y lo humedezco bien porque al ser tan bajita la tarta, no la voy a rellenar, no la voy a dividir en dos para ponerle relleno. Así que lo único que vamos a tener es este bizcocho dentro, así que tiene que estar bien jugoso. Pues hacemos lo mismo con todas las piezas. Bueno, mirad ahí lo que me ha pasado. Vamos a repetir la jugada porque me he clavado la brocheta en el dedo y cuando me he dado cuenta estaba sangrando y me he ido a poner una tirita. Pero vamos, qué bestia. Tened cuidado, que decorar pasteles parece ser un trabajo peligroso. Y bueno, pues seguimos. Con tirita y sin tirita, seguimos humedeciendo por todas partes. También voy a poner un poquito en los laterales para que entre bien. Repetimos según se va absorbiendo. Lo podéis hacer también con un biberón, que se llama, con boquilla, podéis echar el almíbar, si no así pues con un pincel o una brocha. Vamos colocando las piezas para que vea cómo queda, pero luego las vamos a tener que mover para forrarlas, etc. Pero bueno, vamos a irlo colocando para hacernos a la idea de las dimensiones del pastel. Es para unas 15-20 personas más o menos. Un bizcocho muy bajito, recordad que no es tan alto como el resto de tartas fondantes, este es más bien plano. También os comento que he dejado la parte del bizcocho de arriba hacia arriba para que quede así abultadito como la forma de estas pistolas. Si no, si lo quisiéramos plano, sabéis que tenéis que recortar el exceso y darle la vuelta, dejar hacia arriba la parte de abajo que habéis horneado en el bizcocho, la de la base del molde, por decirlo así. Esta pieza iría aquí colocada, humedecemos. El
almíbar sabéis que lo podéis hacer de cualquier sabor. Podéis hacer agua con azúcar o podéis reducir alguna mermelada y luego colarla un poquito, añadirle alguna esencia, sabores, licores, lo que queráis. Bueno, aquí simplemente he recortado el cuadradito para poner el disparador con mi cuchillito. El siguiente paso ya sabéis cuál es, que es cubrir todo el pastel con el relleno que hayáis preparado. Yo he preparado un buttercream de vainilla, puede ser nocilla, ganache, merengue, lo que queráis. El buttercream a mí me gusta porque es bastante versátil y nos vale para casi todas las tartas. Pues cubrimos todas las piezas por arriba y por los laterales. Tened en cuenta que las vamos a forrar cada una de manera independiente, con lo cual el fondant tiene que agarrar aquí. Le damos una primera capa, no hace falta que nos quede perfecta porque luego le daremos una segunda, pero sí es importante que cubra bien todas las migas para que queden bien sujetas. Puede que se nos esté manchando un poquito el buttercream, no pasa nada. Con miguitas las cubrís todas bien. Este tipo de paleta os ayuda a rellenar. Veis que está un poquito girada, no es un cuchillo normal, es como una espátula que ayuda bastante. Bueno, pues poco a poco cubrimos todas. Si quisierais hacer cada una de un sabor, pues también sería una idea. Pues si a algún niño, a quien esté, no le gusta este tipo de relleno, pues hacéis una parte de las piezas de chocolate y otras, pues normal, de buttercream normal. Como habéis visto, metemos durante una hora ahora todas estas piezas a la nevera para que se enfríen un poquito y el buttercream se quede duro. Así le podremos dar una segunda capa, ¿veis? Del mismo relleno, más finita, y vamos alisando todas las partes bien, para que quede más gordita. Aquí nos interesa poner bastante porque, como os he dicho, no lo hemos rellenado y para que dé bastante sabor al bizcocho, la tarta esté un poco más jugosa, pues vamos a ponerle una buena capa de cobertura. Pues una vez cubiertas ya todas las piezas, limpiamos el área de trabajo y cogemos la primera, la más grande, y amasamos el fondant de esta pieza, la principal. Yo he elegido un color así amarillito, anaranjado, he cogido una mezcla de naranja y amarillo. Podéis hacer el color que más os guste para vuestra pistola. Porque bueno, me parece que las láser suelen tener así colores un poco más fluorescentes, o verdes, o amarillos, cosas así. Entonces bueno, preparo mi capita de fondant, lo enrollo en el rodillo para pasarlo y con mucho cuidado pues vamos haciendo la forma. Lo primero alisáis la parte de arriba con vuestra paleta, recortáis el exceso y vamos a ir ajustando cada vez más la forma. Primero con los dedos, luego con la paleta. Que no nos quede ningún pliegue, ninguna arruguita ni nada. Lo recortamos bien, puede ser con este cortapizzas o con el rodillito pequeñito que tenéis. O con un cuchillo, perfectamente lo podéis hacer. Con este os decía que es un poquito más de precisión. Bueno, pues vamos a hacer cada una de las piezas por separado, porque van a ir de distintos colores. Y según las vayamos preparando, las colocamos en esta base que ya hemos forrado previamente. La colocamos en su lugar. Esta es la parte de atrás, digamos. Hacemos lo mismo con el resto de piezas. Le colocamos la siguiente capa de buttercream y luego la vamos a forrar con fondant. Esta parte la voy a hacer en negro. Para que no se me pegue en la mesa, habéis visto que he puesto Crisco, podéis poner maicena, espolvorear un poquito. Pues nada, lo mismo. El fondant negro es mejor comprarlo ya hecho porque teñirlo no se consigue este color y además sabe muy malo, sabe bastante amargo. Es mejor comprar ya el fondant negro y el rojo hechos, teñidos quiero decir. Bueno, pues lo colocamos en su sitio. Luego retocaremos un poquito cada una de las piezas ya colocadas. Tened cuidado de limpiar bien antes de poner el fondant para que no se os manche. Amasáis y cubrís. Esta parte del mango también la voy a hacer en negro. Básicamente va a ser en amarillo y negro la tarta, pero combinando los colores. Bien, pues alisamos, tened cuidado con las partes redondeadas de recortar bien. Vale, pues a su sitio. ¿Veis dónde la he colocado? He preparado una base pues lo suficientemente grande, alargada y rectangular, que creo que es la que mejor le pega a esta tarta. Pues hacemos así todas las piezas y luego ya le pondremos algunos detallitos de decoración.
A ver, aquí en esta pieza sabéis que tiene un agujero central, pues lo que vamos a hacer es realizar unas incisiones que ahora os voy a enseñar con un cuchillito y doblar el fondant que sobra hacia adentro. ¿Veis? Y lo metemos hacia adentro, así nos cubre la parte del interior. Con el transportatartas, si queréis, lo movéis, si no con la mano, con mucho cuidadito, porque en principio estas piezas no pesan demasiado. Pues uno a uno todas las piezas. Ahora aquí ya, una vez que tenemos ya la mayoría puestas, pues vamos a alisar bien, a limpiar nuestra base, etcétera. Y ahí si nos ha quedado que se nos veía un poquito en el disparador, o como se llame, el gatillo, se veía un poquito el relleno, pues le metemos fondant negro en el interior para que no se vea. Pues ahora vamos a decorarla, una vez hechas todas las piezas. Pues por ejemplo aquí voy a hacer una pieza redondeada. Con el cortador siempre queda mejor. Si tenéis un vaso o cualquier cosa, si no tenéis cortadores también os sirve. Le voy a hacer unas pequeñas marcas, pues con circulitos más pequeños, como una especie de dibujito en el medio, sin llegar a cortar del todo, simplemente para dejar marcado el dibujo. Y lo voy a colocar aquí. De momento no los voy a pegar, voy a colocarlos para ver cómo van quedando y cuando ya esté segura de la disposición los coloco. Bueno, pues vamos a colocar aquí una franja negra también que cubra esta parte. Si os queréis ayudar de algún dibujo de alguna pistola o Nerf de internet, pues lo podéis. Os imprimís un dibujito, una foto de cualquier pistola y ya está. Y lo vais copiando. A partir de esta plantilla os inventáis la que queráis. Esta queda bastante bien así por piezas, sin unirla del todo, pues porque realmente son así. Son pistolas ensambladas que tienen las piezas pegadas unas a otras. Así que por eso no hemos forrado la tarta en su totalidad, que además sería bastante difícil porque es muy irregular. Así que hacemos cada pieza y las ponemos simplemente colocadas una junto a la otra. No hace falta pegar cada pieza con la anterior. Para cortar recto siempre os ayuda eso de una regla o de una tablita, como en este caso. Bien. Ahora estoy haciendo unas tiras para seguir adornando también. Esto sobre la marcha vais viendo lo que se os va ocurriendo. Estas las voy a colocar aquí. Vamos a hacer sobre el amarillo las decoraciones en negro y sobre el negro las decoraciones en amarillo. ¿Veis? Ahí pondremos otras dos tiras pero en amarillo. Entonces, bueno, las coloco así sobrepuestas, luego ya las fijaré y las recortaré. Pero visten un poquito más la tarta y queda pues como más trabajada. Ahora vamos a hacer la pieza de la que os hablaba, la grande que va en la parte de atrás. Así que vamos a alisar bien. Aquí si os queda lisito bastante fino, mejor. ¿Veis? Iría colocada aquí. Vamos ahora a buscarle el tamaño y para hacer bien los cortes. Nos falta un poquito, vamos a estirarla más, necesitamos un poquito más de ancho. Tened cuidado que el fondant negro mancha un poquito, así que cuando lo coloquéis sobre el amarillo o sobre cualquier otro color, tened cuidado. Y también si habéis estado amasando o tiñendo, lavaros bien las manos antes de tocar luego un color claro, por ejemplo el amarillo, porque lo podéis manchar. Bueno, pues aquí tengo mi pieza, le voy a preparar así. Es un rectángulo con un corte en diagonal. Y lo voy a poner hasta abajo, un poquito más abajo, por lateral, como si estuviera rodeando toda la tarta. Ahí no queda bien, voy a bajarlo para abajo. Bueno, pues ahí va a ir. Voy a dejar aquí para cortarlo. Y cubriría esta zona. Bueno, pues vamos a seguir añadiendo algún detalle más y vamos a poner otra tira negra justo debajo de la que acabamos de colocar. Un poco igualando el ancho de las que hemos puesto antes. El ancho ha sido el de nuestra maderita, que creo que mide pues 1,5 centímetros más o menos, o 2 centímetros, no lo sé. Pero como queráis. A mí me resultan muy fáciles para cortar, para medir y para todo.
Bueno, pues iría colocada aquí, ¿veis? Pero lo que quiero es que llegue hasta abajo, igual que la pieza anterior, y que siga el corte en diagonal. Así que iría ahí, lo marco un poquito. Para no aplastar la tarta lo corto fuera. Ahí está. Ya lo tengo y iría colocado aquí. Bueno. Ahora vamos a pegar las partes, yo creo que quedan bien donde están. Y simplemente con un pincelito mojado en agua las levantamos y las volvemos a colocar. Que no se os note los cortes. Siempre lo hacemos un poquito más largo para poder cortar directamente sobre la tarta y hacerlo exacto. Esto que veis está suelto, miramos a ver si arriba o abajo, a ver dónde lo colocamos. Una vez mojado el fondant, sobre todo el negro, sí que tiñe muchísimo y ya no lo podéis cambiar de sitio. Si ahora lo levanto de aquí, va a quedar una mancha negra debajo. Y este trozo, para no moverlo demasiado, pues lo hago así, coloco el agua en el fondant y aprieto. Y la última tira que nos queda, es que con un pelín fondant sobre fondant ya se pega, así que nada, el pincel levemente mojado lo pegáis, no hace falta que uséis pegamento. Con agua mejor. Y ahora pues simplemente recortamos el exceso para que quede ajustado. Con una paletita o lo que tengáis a mano, pues metéis bien el borde para que no se note. Y vamos a hacer lo mismo en las otras, en las tiras, las cortamos. Pues ahora voy a terminar de añadir otra tira negra debajo de la que he puesto antes. ¿Veis que queda un huequito amarillo ahí muy grande? Pues voy a hacer una más pequeña, siguiendo la diagonal que hemos hecho. A ver si me llega con este trozo. Pues más o menos, sí. Haría el corte aquí. Vale, si hubiera sabido que iba a hacer las decoraciones así, habría cortado una pieza grande y la habría colocado así, separada una pieza de otra. Pero bueno, a veces es sobre la marcha, solo que vamos viendo cómo queda y cómo lo queremos decorar. Bueno, pues ya tenemos esto. Y ahora lo que voy a hacer es decorar la zona negra pues con fondant amarillo. Tengo aquí envuelto de antes, bien tapadito para que no se nos seque. Lo voy a estirar. Bien planito. Que quede liso, sin grietas, etc. La verdad es que este fondant ha quedado bastante bien. No lo apreciáis, pero se ve que es muy elástico. Bueno, pues usando la misma medida, que siempre queda bien ser simétrico y hacer todo con la misma medida, queda la tarta pues muchísimo más homogénea y más equilibrada. Voy a hacer las tiras que os decía para colocar en la parte de adelante. No sé los nombres de las partes de una pistola. Me imagino que la gente normal tampoco lo sabe. O a lo mejor soy yo. Pero esta cosa de adelante, pues no sé cómo se llama. Cañón, a lo mejor, no sé. Bueno, pues lo voy a adornar un poco. A veces simplemente cortar con una regla o con algo recto hace la diferencia, de una tarta que queda bien o que queda mal. Si cortáis a mano las cosas, pues el pulso nos falla y no está tan recto y queda la tarta chapucera. Bueno, pues con el pincel y el agua voy a marcar dónde voy a colocar estas tiras amarillas. Pues van a ir aquí. ¿Veis? Que me sobre por los lados para luego cortar al ras. Siempre mejor que sobre que no que falte para poder cortar, que como os quedéis cortos y lo hayáis colocado, pues chapucilla el canto. Vale, pues la tercera. Esta se me ha quedado un poquito mal.
Bueno, pues la colocamos, es la última. Y ahora que estoy viendo en la parte de delante del todo, pues quizá le voy a añadir otra piecita más. Que queda un trocito de base y parece como que le faltara un poquito de amarillo en la parte de delante. Así que voy a coger el cuadradito que nos ha sobrado de antes, de los cortes de antes, que habéis guardado el bizcocho, no lo tiréis, los trocitos que os sobran. Pues hago lo mismo, lo forro un poquito con el buttercream para que se pegue el fondant y lo voy a cubrir de amarillo. Lo tengo ahí estiradito. Y es un detallito más para la tarta. Que quede en distintos niveles está bonita. O sea, unas más amplias, unas más altas y unas más bajas. Las distintas partes me refiero de la Nerf. Bien. Aquí tenía yo el fondant preparado. Lo colocáis en una superficie limpia para no manchar. Siempre tenéis a mano un trapito húmedo y un trapo seco. Lo mejor, los vais limpiando de vez en cuando. Yo en los cortes que veis que hago, pues obviamente estoy limpiando. Siempre hay que trabajar sobre una superficie de trabajo limpia. Vale, aquí con cuidadito, que es una pieza muy chiquitina. Vale, listo. Recortando y ya está. Pues esta tarta que estáis viendo la estoy preparando para el cumple de mi hijo mayor, que ha decidido celebrar, que cumple 9, por cierto. Ahora lo vais a ver porque voy a poner un 9. Ha decidido celebrarlo solo de chicos, porque están en esa edad que ya no quieren chicas en los cumpleaños, y van a hacer pues una batalla de pistolas láser. Por eso estoy haciendo este tipo de tarta. Si no, a mí de qué me van a gustar las armas y todo esto. Pero bueno, me parecía que iba relacionado y como voy a llevar la tarta, pues les va a hacer ilusión. Se lo van a pasar bomba. Harán 2 equipos, uno juega contra el otro, además es un espacio cubierto. Pues muy bien. Es el primero que hacemos de este tipo, pero por lo menos hemos superado los cumpleaños de fútbol, que en los últimos años siempre han sido de fútbol o de piratas y cosas así. Así que bueno, algo original para este año. Vale, pues esta pieza la coloco aquí. ¿Veis? Ya queda mejor. Y me queda recortar esas tiras, ajustar un poquito esto con la paleta para que nos quede bien lisito todo. La paleta también tened cuidado que se os puede manchar de buttercream y limpiándola con el trapo seco. También tengo un delantal puesto y bueno, mala costumbre, pero suelo limpiarlo ahí. Vale. Ajustamos y voy a aprovechar esta paletita para cortar en recto estos trocitos. Vale. Bueno, pues ya estamos terminando. Nos queda poner el gatillo, el nombre, la edad, poquita cosa. Bueno, pues para hacer el gatillo, simplemente cojo un poquito de fondant amarillo para que haga contraste. Hago una formita así, curvada. Compruebo el tamaño. Y más o menos hacemos una formita de gatillo y con agua lo pegamos ahí. Ya está. Entonces vamos ahora ya con los últimos detalles antes de colocar el nombre, etc. Voy a hacer sobre las tiras anteriores negras, en la parte de atrás, parece que para que no quede tan sosita, vamos a añadirle sobre las tiras negras unas tiras amarillas, con la mitad de ancho, para que se vea el negro de abajo. ¿Veis? Ahí las voy a colocar. También con el corte en diagonal y la colocamos en el centro pegado con agua. ¿Vale? Y cortamos los extremos. Y ahora por último en la parte del mango, por donde se agarra, ahí donde estáis viendo la parte central, le voy a añadir también una tira amarilla que la rodee para adornarla un poquitito más. Tampoco conviene recargar, que yo siempre peco un poco de recargar las tartas y los cuadros y todo que pinto, pues tiendo a no saber cuándo terminar, así que ojo, porque es más difícil de lo que pensáis, saber cuándo parar. Vais poniendo, poniendo y poniendo y cuando os dais cuenta, pues os habéis pasado. Y quitar luego ya es complicado una vez pegado. Pero bueno, hasta aquí.
Bueno, lo tenemos. Y ahora simplemente se llama Mateo, mi hijo mayor. Luego tengo a Hugo y a Daniela. Entonces, pues con unos cortadores de letras voy a poner el nombre en amarillo para que contraste en la base. En ese hueco que queda ahí abajo es perfecto para poner el nombre. Las pego también solo con un poquito de agua. Si veis que no se os pega bien en la goma eva que tenéis o en vuestra base, pues con un poquito de pegamento o gelatina fría o CMC diluido, ya sabéis. Nadie se va a comer las letras al final, pero siempre hay algún niño que picotea por ahí. Y ahora, en la parte amarilla de la pistola que nos ha quedado tan grande, voy a aprovechar a poner el número 9. Lo he probado con el cortador y me queda muy pequeñito, así que he decidido hacerlo yo a mano. Hacéis un 9 más grande, bueno, 9 o lo que queráis poner, una estrellita o una inicial si queréis, o la edad también si lo hacéis para un cumpleaños. Y con agua la pegamos. Y ya está. Aquí tenemos nuestra pistola, la Nerf Gun o Laser Gun o metralleta. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Estamos en la mayoría de redes sociales. Búscanos. ¡Hasta pronto!